La situación de hambre en nuestro país se encuentra en una etapa crítica. La escasez de alimentos no solo se da por el aumento de la inflación, sino también por la marcada diferencia social, la inequidad y la falta de oportunidades. Personas que comían 3 veces al día ahora comen 1 o máximo 2. Grupos poblacionales como los menores de 5 años, como los adultos mayores, son quienes más están sufriendo la escasez de alimentos o las dificultades para poder adquirir o cocinar o incluso comer esos alimentos que le nutran y le permitan tener una calidad de vida y una calidad nutricional adecuada. En Colombia, 17 millones de colombianos tienen 2 comidas al día, en este momento mientras que tú y yo estamos conversando acá. 16 millones solo una comida. ¿Cómo así que eso no es un problema de salud pública? Ahí se tienen que implementar diversas medidas, porque la mayoría no tienen plata en su bolsillo para poder comprar los costosos alimentos. Si yo sufro de hambre, seguramente voy a terminar en desnutrición o en malnutrición, ¿sí? Porque tenemos también un hambre que se llama un hambre escondida o el hambre oculta, que es comer en una cantidad abundante, pero alimentos que no son de calidad nutricional. Luz Idalia González Caracas es una mujer de 43 años afrocampesina que nació en Santander de Quibuchao, Cauca. La mayoría del tiempo vivió en Cali, es cocinera ancestral y trabaja en la cadena de restaurantes La Calinita. Habló para Fogón Bar Barbecue contándonos su experiencia como mujer en resistencia alimentaria. En tiempos pasados en Cali tenía el privilegio de cocinar gratuitamente para algunos centros de rehabilitación, niños, niñas. Eso me conmueve el alma y eso me hizo crecer más como persona y creo que me salvó el alma. El vientre de la mamá es nuestra primera casa, ¿sí? Entonces la gastronomía ancestral fue como la primera comida que conocimos, por ejemplo la comida mortallera en Antioquia, que antes la gente que se iba a trabajar empacaba en una hoja de plátano, ahí le ponían los frijoles, el arroz y toda la cosa, ¿no? Hoy día esa comida ancestral sí ha venido funcionando con la nueva gastronomía. Yo pienso, más vale que la gastronomía ancestral es como la base de todo lo que se viene derivando, ¿sí? La comida gourmet, no sé qué, la gastronomía ancestral no la podemos sacar de nuestro entorno así queramos, porque es la base de todo. Durante la pandemia se inauguró el programa de ingreso solidario, llegando a más de 3 millones de hogares en situación de pobreza. Estamos hablando de un subsidio de 160,000 pesos por familia. Sin embargo, según el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, el 37,6% de personas pobres encuestadas consumían menos de 3 comidas al día, mientras que en el rango de personas no pobres llegaba al 27,2%. En Colombia, como en muchos otros países, se da mucho por las dificultades, las disparidades económicas que tenemos, que viven las personas, sobre todo porque más del 50% de la población es una población que tiene unos recursos económicos limitados, ¿sí? Tenemos un costo de vida muy amplio, muy grande, ¿sí? En donde las personas, más del 50 o el 60% de sus ingresos tienen que sí o sí usarlos para comer. Si trabaja al mínimo, si tiene 3 hijos, 2 hijos, si es madre soltera, tú no te puedes dar esos privilegios. La comida sana o la comida, entre comillas, comida saludable, yo hice el experimento y es muy costosa. Las personas con un poder adquisitivo seguramente no van a tener desnutrición o malnutrición como consecuencia del hambre. Sin embargo, las personas que sí pueden comprar alimentos no significa que no puedan tener desnutrición o malnutrición, porque digamos ellos lo sufren por otro tipo de situaciones, digamos problemas de trastornos de conducta alimentaria, trastornos mentales o problemas mentales que hacen que no coman lo suficiente. El hambre es una situación multifactorial. ¿Qué quiere decir?
que puede darse por diferentes motivos o circunstancias o razones. Principalmente el hambre se da por dificultades en el acceso y la compra, en adquirir los alimentos para las personas y en la cantidad que necesita cada individuo o cada persona, ¿sí? Puede darse esta escasez por dificultades económicas, por conflictos sociales, conflictos armados, por problemas para el acceso, el transporte, el mismo procesamiento de los alimentos que no permite que le llegue a las personas. Hablar de hambre no solo se refiere a factores económicos para acceder a los alimentos necesarios. La indiferencia y la falta de solidaridad también influyen considerablemente en el crecimiento de las cifras. Hay que tener claro que en los casos de sobreabundancia, generalmente no se ayuda a los que más necesitan, fomentando un desperdicio de alimentos. Hay que trabajar, digo yo, junto con el tema del hambre, también el tema de la avaricia, el tema del egoísmo, ¿sí? El tema de cómo personas que que pueden tener tantos recursos o incluso tantas materias o tantos alimentos, pero por no bajar, digamos, la cuota de producción o el nivel de consumo que se tiene o el nivel de ganancias, pues prefieren este tipo de alimentos, pues desecharlos o desperdiciarlos. La verdad casi nunca sobra, pero cuando sobra se los ofrecemos al señor del parqueadero, por aquí pasan varias personas pidiendo y se les dan, como hay otros que la aceptan, hay otros que no. En ocasiones no, porque en ocasiones no pasa nadie o en ocasiones no queda nada, la verdad. Sí, ese algo que si alguien que lo necesite lo acepta y si viene alguien y lo quiere, esa persona se beneficia de eso. Causa una satisfacción muy bonita porque hay mucha gente en condición de calle, niños abandonados, por ejemplo lo que le dicen aquí mal llamados, pues desechables, pues nos daba la oportunidad de alimentar a muchas personas. Entonces pienso que la cuestión no es que haya carencia de alimentos, ¿sí? Que haya carencia porque conocemos que la tierra es fecunda, es rica y produce en abundancia, pero la administración de los bienes es lo que muchas veces impide que esto pueda como tener un destino favorable. Esta pregunta va acompañada un poquito de una reflexión acerca de la cultura, ¿no? Lamentablemente la crianza de nosotros seres humanos, por lo menos en esta cultura como occidental, bueno, como que en general los seres humanos solemos ser así, nos enseñan a ser egoístas desde niños, ¿sí? Nos enseñan a pensar en nosotros mismos, en qué es nuestro proyecto, en qué es nuestra vida, o sea, solo pensar en mí, y eso nos hace ser bastante cerrados a las necesidades de otros. Cuando hablamos del hambre de las personas pues, que sufren concretamente la escasez de la comida, también con ello va pues, asociada la problemática de que hay personas que no quieren compartir. No han habido unas políticas públicas y de inversión social que realmente generen un cambio estructural y de fondo, ¿sí? Tendríamos que empezar, por ejemplo, por un tema nacional que mejore vías, que mejore la producción, que cuide y proteja a los productores que son nuestros campesinos, ¿sí? Para que ese resultado de las buenas políticas y del buen trato al campesino pues nos llegara a nosotros, que somos los que deberíamos comprarle directamente a los campesinos. Solo hasta este punto no nos hemos dado cuenta aún de que sin campo no hay ciudad. El campo lo han abandonado siempre, desde siempre, y ese es el abandono total en el que dejaron a los campesinos, tanto que la gente dejó de cultivar café, yuca, plátano y de todo por cultivar coca. Eso es como los que dicen que uno es pobre por vocación. ¿Será que los millones de colombianos se levantan a decir yo voy a aguantar hambre? Como el resultado frente a la FAO dice Colombia está en riesgo de inseguridad alimentaria y salen a decir no, es que las mediciones están mal, el problema es el hambre, señores.